Muy buenos días, hermanos, bienvenidos al culto de adoración. Todos estos domingos estamos hablando sobre el mensaje de Dios a las 7 iglesias que encontramos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Y en esta mañana estaremos hablando el mensaje de Dios a una iglesia, a la iglesia de Sardis. Y la iglesia que quedaba en Sardis era una iglesia muerta. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Escribe. Dios da a conocer a su iglesia a través del apóstol lo que su iglesia debe saber. Dios da a conocer a través de su siervo la condición del que está liderando su iglesia. Dios da a conocer y le dicta al apóstol Juan y le dice la condición en que la iglesia está y en la condición en que la ciudad se encuentra. Por ejemplo, la ciudad de Sardis fue la antigua capital de Lidia, famosa por su industria de lana y de tintorería. Y sus habitantes tenían fama de licenciosos y arrogantes, tanto por sus riquezas de oro en el año 546 al año 550 después de Cristo. Sardes había sido una de las ciudades más ricas y poderosas del mundo. Su conversión a Cristo había hecho una profunda impresión en toda aquella parte del mundo, pero era solamente nominal. Todavía se apegaban a las inmundicias paganas, se sometían unos pocos, solamente unos pocos eran verdaderamente cristianos. Y encuentro aquí en el versículo 1 los destinatarios. Dice, a la iglesia de Sardes, escribe al ángel de la iglesia, a las 7 estrellas, son los 7 pastores, los pastores de la iglesia, de las iglesias de Asia Menor. Cada pastor es guardado, es protegido, es dirigido por la mano poderosa de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y así como Dios guarda y cuida al ángel, o sea, al pastor de cada iglesia, también guarda y cuida y protege a su iglesia o a sus iglesias. Pero encontramos aquí en segundo lugar la descripción de nuestro Señor Jesucristo. Cristo se presenta a esta iglesia como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Por cierto, esta es una referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poderoso para animar y para dar vida a lo que quedaba en cierta iglesia que estaba muerta. Solamente unos poquitos quedaron ahí como sobrevivientes. Se pone a disposición el Espíritu de Dios a la iglesia a pesar de su condición de mortalidad espiritual. Los 7 espíritus denotan la plenitud y la acción del Espíritu Santo de Dios dentro de las iglesias. Amado hermano, el Espíritu de Dios está andando en medio de su iglesia hoy en día. Y el Señor lo revela a la iglesia de Sardes, como también puede revelar la condición de todas las iglesias. Que Él tiene la plenitud del Espíritu Santo y es el único que puede bendecir plenamente. Gloria al Señor, que no estamos solos. El Espíritu de Dios está en medio nuestro, guardándonos, cuidándonos y protegiéndonos, pero también está
observando la clase de vida que nosotros estamos llevando. Y veo aquí una acusación en tercer lugar. Yo conozco tus obras. Aquí está la omnisciencia de Dios. Yo conozco tus obras. Este mensaje es para ti y para mí. Y Dios conoce nuestras obras. Dios conoce las obras de la iglesia en este tiempo. Tienes nombre de que vives y estás muerto, dice el versículo 1, la última parte. La iglesia aparentaba vida espiritual, pero para Cristo estaba muerta. Qué estado terrible en la que se encontraba la iglesia de Sardis. Qué estado terrible para una iglesia que predica vida, y ella misma estaba muerta. Predicaba el poder de Dios, pero ella no la tenía. Hablaba del gozo del Señor al mundo, pero sus cultos eran frívolos y rutinarios. Decía esta iglesia, no haga esto, no hagan esto, pero en lo secreto ella practicaba. Amigos y hermanos, a todos los creyentes de todos los tiempos como Sardis, el Señor dirá lo que dice Mateo el capítulo 7, 22. Quiero leerlo para ustedes. Dice así la palabra del Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces los declararé. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué terrible es tener nombre y solo nombre de que vive y que el Señor nos diga, estás muerto, estás muerto. Tener fama de espiritualidad y luego que el Señor te diga, estás muerto. Hoy, cuando el Señor anda en medio de su iglesia, ¿qué observará en tu vida? ¿Qué observará en la vida de la iglesia? Hoy debemos acercarnos al Señor y confesar nuestra dependencia de Él, del Espíritu Santo. Solamente Él puede renovar, solamente Él puede capacitarnos para su servicio y para una adoración alegre y gozosa. Hoy acércate, hermano querido. De cuánto ha servido todo este tiempo en casa, como para examinarse, como para ver cómo estamos espiritualmente, como para decir al Espíritu de Dios, tú que estás viendo todo porque eres omnisciente, cuánta vida espiritual hay en ti y en mí, porque somos iglesia de Cristo. Luego encontramos en el versículo 2 y en el versículo 3 la amonestación del Señor. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. La iglesia de Sardis descuidó su vida espiritual. Estaba a merced de Satanás por falta general de vigilancia. ¿Y qué nos enseña el Nuevo Testamento sobre la vigilancia? Escuche esto, por favor. Dice la palabra, hay que velar porque no sabemos la hora que ha de venir el Señor en Mateo 24, 42. Hay que velar y orar para no entrar en tentación, dice Mateo 26, 41. Hay que velar debidamente para no pecar, dice 1 Corintios 15, 34.
Hay que velar en súplica y en perseverancia, como dice Efesios 8:18. Hay que velar en oración, va a decir Primera de Pedro 4:7. Es bienaventurado el que vela. Es bienaventurado el que vela, dice Apocalipsis 16:15. ¿Cuánto estamos velando nosotros? Velando y orando significa estar despiertos. Estar despiertos espiritualmente. El Señor viene pronto. Velad y orad para no entrar en tentación. Es tiempo que la iglesia tome en serio su vida espiritual. Hoy la gente se ha preocupado y sigue preocupando desesperadamente por lo material, por la comida, dejando a Dios y dejando la palabra, dejando las cosas espirituales que alimentan el alma y el espíritu. Luego dice en este versículo, afirma las cosas que están para morir. Afirma, en otras palabras, consolida. Afirma las cosas que están para morir, lo que queda. ¿Qué es lo que estaba quedando? Simplemente estructuras, las personas, las instituciones organizadas, todo lo que está a punto de morir por falta de un espíritu interior, por falta de una manifestación sobrenatural en la vida de cada hombre y de cada mujer. Y por lo tanto, debe haber un verdadero arrepentimiento genuino. Devolverse a Dios en un arrepentimiento para que Dios tenga misericordia, perdone, levante y restaure. Tenemos aquí un motivo. Expresa aquí el motivo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ese es el motivo. No he hallado delante de Dios tus obras perfectas. No son obras perfectas las que tú has hecho. Obras, pero vacías de contenido interior, o sea, de fe, de amor, servicio, esperanza, falta de peso. Las obras que Dios demanda de nosotros deben ser perfectas y completas, no solo delante de los ojos de los hombres, sino también especialmente ante los ojos de Dios, a quien nada se le oculta. Tenemos la advertencia en el versículo 3. Recuerda pues de lo que has recibido y oído. ¡Qué advertencia tan grande! Recuerda pues de lo que has oído y has recibido. Es decir, trae a la memoria, como un recordatorio, lo mucho y lo bueno que oíste al recibir el mensaje de salvación, con sus promesas y privilegios, con sus exigencias de verdadero discípulo. Haz memoria de cuánto has recibido desde que te has convertido hasta la fecha. Todo lo que has recibido lo tienes bajo ceniza, frío, inactivo, agonizante. ¿Qué está haciendo con el Evangelio? ¿Qué está haciendo con tanta promesa que Dios le ha dado? ¿Qué está haciendo con tanto conocimiento aquí en su cabecita? Tantos mensajes, cientos de mensajes, cientos de cursos. Desde que se ha convertido todo esto en la iglesia de Sardis, estaba debajo de cenizas. Por eso la advertencia aquí, guárdalo y arrepiéntete, dice Dios a través del apóstol Juan. Y aquí indica la urgencia de cambio, la urgencia de cambio de mentalidad. Cambio en la mente, cambio en los sentimientos y cambio en la voluntad. Guarda lo que debes continuar.
Hoy más que nunca, mi hermano querido, en esta pandemia está el Señor sacando a flote lo que hay en el corazón y en la mente de todo ser humano. Puede ser que haya mucha religiosidad, pero nada de Dios, nada de Cristo. No hay una relación, la que demanda del Señor, de estar con Él bien, en una íntima comunión perfecta. Y eso se logra cuando se lee, se estudia la palabra y se ora y se está compartiendo la palabra, ganando a otros para Cristo. Hermanos y amigos, la amenaza: pues si no velas, dice el Señor, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Esto quiere decir que si la iglesia no despierta y se mantiene en vela, velando, el Señor vendrá de improviso, visitándola por sorpresa, sin que pueda percatarse de un momento a otro, como lo había ocurrido a la ciudad en 2 ocasiones. Sí, Sardis fue atacado por sus enemigos en 2 ocasiones, como a punto ya de desaparecerlo. De un momento a otro, así vendrá también a la iglesia que se encontraba en esta ciudad. Pero en el versículo 4 encontramos aquí el reconocimiento: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Tienes unas pocas personas. Es como decir, tienes un grupo pequeño. Un grupo pequeño, pero tienes un grupo de fieles cristianos, consecuentes con su profesión de fe. No habían manchado sus ropas, dice la Biblia. No habían sido infieles al Señor, contaminándose con la fornicación y la idolatría del pueblo. Hermanos y amigos, usted que me está escuchando, el pecado mancha las vestiduras espirituales del creyente, pero la sangre de Cristo lo limpia, las limpia, dice como 1 Juan 1:7, 8 y versículo 8 y versículo 9. Dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. El pecado mancha las vestiduras del creyente. Pero hay una solución: venga usted al Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, las vestiduras blancas simbolizan pureza, santidad, y sobre todo hablan de la justicia de los santos, que es imputada por medio de Cristo Jesús. Pero también encontramos una promesa preciosa en el versículo 4b: y andarás conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y aquí encontramos 3 promesas correctas que el Señor hace al remanente fiel. En primer lugar dice: andarás conmigo. En el futuro, la frase indica comunión íntima, personal, en pureza y en santidad, lo que Dios exige para quienes entran en su presencia. Andarás conmigo. Nadie andará con el Señor si es que no vivimos una vida de santidad y de pureza en el presente ni en el futuro. En segundo lugar dice vestiduras blancas, y habla de la pureza y de la santidad que Dios exige para alguien que entre en su presencia. Dios exige eso. Vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén, hermano. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo estamos, hermanos queridos? Con esa vida que llevamos el año pasado, hasta el 15 de marzo, ha consagrado sus facultades mentales, espirituales, emotivas. Está dando la prioridad al Señor después de 5 o 6 meses que estamos todavía en pandemia, en un aislamiento social, que estamos en cuarentena,
que estamos ahí refugiados en casa. ¿Está buscando usted la presencia de Dios? Vestiduras blancas, pureza y santidad exige Dios. En el cielo, escúcheme bien, en el cielo el creyente se vestirá de blanco, según Apocalipsis 18:19. Los ancianos vestían de blanco, versículo 4, capítulo 4, verso 4. Los mártires estaban vestidos de blanco, capítulo 6, verso 11. Las multitudes redimidas usaban vestidos blancos, capítulo 7, verso 9. En la transfiguración, mi Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, se hicieron blancos sus vestidos y resplandecientes, según Lucas, el capítulo 9, 29. Y en tercer lugar, aquí hay la tercera promesa, porque son dignas. El creyente en sí no posee méritos personales que lo capaciten para agradar a Dios por sí mismo. El cristiano tiene que apelar a los méritos de Cristo, pues que solo Él es digno delante del Padre Celestial. Solamente en Cristo seremos dignos delante de nuestro Padre, nuestro Dios. En el versículo 5 encontramos la primera promesa. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere. Qué tremendo mensaje, hermano querido. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. El ropaje que cubre a la persona es de un blanco espléndido, participando en la gloria de Cristo resucitado, como premio con que Dios recompensa una conducta inmaculada. En efecto, el blanco es símbolo de victoria, de paz, de pureza, de alegría, de festiva. Hermano querido, tenemos una segunda promesa en este versículo. No borraré jamás su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles, dice la palabra. ¿Qué quiere decir eso? De ninguna manera borraré tu nombre. En absoluto no borraré tu nombre. Jamás no borraré tu nombre. Lo que Cristo ganó y compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, no lo borrará, no borrará vuestro nombre. Al final de esta era, el creyente en Cristo tiene la absoluta garantía de la palabra de Dios. Aquí dice, no borraré. Y tenemos aquí una tercera promesa. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En el versículo 5, la última parte. Y confesaré. El verbo confesaré significa confesar, reconocer, estar de acuerdo. El Señor Jesucristo dijo: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo también lo confesaré. La confesión significa el reconocimiento de que perteneces a Cristo. Y delante del Padre, el Señor nos va a confesar que somos sus hijos, que hemos sido lavados y limpiados con su sangre preciosa, que hemos andado recta y justamente delante de Él. Bendito sea el Señor, hermanos. Bendito el Señor. Que en Cristo Jesús somos aptos para estar en la presencia de Dios en esa gloria eterna y para siempre. Y termina el pasaje diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y este es un llamado solemne, un llamado al individuo.
Dice la palabra, el que tiene oído. Es mi responsabilidad y su responsabilidad de escuchar la voz del Espíritu de Dios. Claro que sí, el mensaje es dado a toda la iglesia. Pero cuando uno está escuchando la palabra de Dios, no todos están escuchando. Pero es su responsabilidad de usted. En este momento, por ejemplo, usted está escuchando la palabra de Dios. Ha apagado otras cosas, otras bullas, otras cosas que puedan impedirle. Es su responsabilidad de usted individualmente como persona poder escuchar la voz del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios está diciéndote a ti que eres iglesia? A ti que eres el hombre, el santo de Dios. El Espíritu habla a las iglesias a través del apóstol Pablo, pero el mensaje es personal para cada uno de los que componemos la iglesia del Señor. Y este mensaje es para usted y para mí hoy en día. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios. ¿Qué está diciendo el Espíritu de Dios en este tiempo? Prepárate. ¿Qué está diciendo el Espíritu de Dios? Que el Señor viene pronto. ¿Qué está diciendo el Señor en estos últimos tiempos? Que hay un remanente chiquito que no ha contaminado su vida, que no ha manchado sus ropas, y que ese remanente se mantiene fiel en los principios de la palabra de Dios. El Señor viene por ese remanente. Este es el tiempo para buscar a Dios, hermano. Vamos a orar ahí donde tú estás. Que no haya bulla, que nadie te perturbe. Estás en tu casa, tú mandas que todos se callen y que todos puedan orar esta oración conmigo. ¿Está bien? Oremos. Bendito Padre, Señor y Dios, gracias por tu bendita palabra. Señor, palabra que edifica, que restaura, que levanta y que nos conmueve también, Señor, y que nos sacude espiritualmente y que nos hace ver nuestra condición espiritual. Bendice, Señor, a todas las personas, hermanos y amigos que han escuchado este mensaje. Y donde quiera que se encuentren, Señor, ahí, Señor, háblales. Ahí, Señor, manifiéstate. Bendito Padre Celestial. Tú que has escuchado, quiero que repitas conmigo esta oración. Bendito Padre, en esta mañana yo me arrepiento de todo pecado y de toda maldad. En esta mañana vuelvo a ti, Señor. Quiero cambiar de vida. Quiero pensar diferente. Quiero sentir diferente. Quiero actuar diferente, Señor. Sé que pronto vienes. Quiero estar preparado para tu venida. Sí, Señor, por eso en este momento me reconcilio contigo. Y vengo a ti, Señor. Bendito Padre Celestial, bendiga a tu iglesia, bendiga a mis hermanos que están en esta plataforma, que están conectados con este mensaje también. Pero a mis amigos que están ahí en su casa, a las personas que están escuchando capaz de lejitos todo esto, lo que está pasando ahí en su casa. Señor, perdona su pecado y su maldad de cada uno de ellos también. Que te reciban en su corazón como el Señor y el Salvador de su vida. Esa es mi oración, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Hermanos y amigos, estamos aquí siempre para servirles a ustedes en la vida espiritual, en el crecimiento de la vida espiritual. Si hay algún amigo que escuchó esto por primera o segunda vez y tiene interés por las vidas espirituales, llámenos al teléfono 943-6218-33 o pues vaya usted a la página de la iglesia en el Face, Alianza en Redes, escribe ahí en el chat, ahí en ese momento, aquí en este momento podría usted escribir, dile yo tengo interés en las cosas espirituales, me llamo tal, pon tu nombre ahí y vamos a atenderte y ayudarte espiritualmente. Que Dios te bendiga. Bendiciones para todos.